Ok. Me di cuenta que esta evolución engloba un poquito la ideología de este canal. A mí particularmente me gusta destacar las cosas, tanto las positivas como las negativas. Yo pienso que es saludable tener un poquito de perspectiva y darse cuenta que a pesar de que seas fan de algo, así seas muy fan de una cosa, no necesariamente tiene que gustarte todo lo que haga ese algo o lo que tenga ese algo. Las primeras partes de esta evolución soy básicamente yo echándole flores al personaje, es una locura. Pero en esta parte, miren, llegué a la conclusión de que Sasuke es el personaje con la peor debacle de todos los personajes de Naruto. Así que, ¿qué tal, adultos? Soy Dai y esta es la última parte de la evolución del emo sensible tonificado. Sasuke se decide a destruir Konoha. Ahora, esta escena con la puesta de sol y sus lágrimas podrá parecer que iba de inmediato. Pues no, miren, podrá estar emocional, pero eso no quiere decir que tome decisiones estúpidas. Eso lo iba a hacer más adelante. El de la máscara le dice que lo ayudará a destruir Konoha, dándole un Biju. Sin embargo, le dice que debe capturar al 8 colas primero y traérselo, y eso hace. Sasuke se va con su grupo que ya no es ni One Direction, ni BTS, ni los Jonas Brothers. Ahora les puso Taka. Asumo que Heavy, que significaba serpiente, ya no era cool, porque ahora él es un ave libre que vuela por los cielos. Por ende, ya no son ni los Backstreet Boys, ni NSYNC. Ahora son Super Junior, digo, Taka. Llegan a la zona y el Jinchuriki está solo, pero a diferencia de los otros, este se ve tranquilo y feliz. Sasuke manda a Yugo y a Suigetsu para que se encarguen y el tipo barre el piso con ellos, es que los sienta de nalgas. Nuestro líder de la boy band ve esto y todo sobradote, dice: a un lado, escorias, dejen que pase el papi. La verdad es que sí, man. Este es mi diseño favorito de Sasuke. Recuerdo que muchos se quejaban porque ensuciaba el nombre de Akatsuki o algo así. Pero bueno, ¿qué les digo? Aquí sí estoy de acuerdo con Kishi porque no homo, pero oh my god, miren eso. Resulta que tienen un breve enfrentamiento donde Killer Bee también le patea el trasero. De hecho, le hace una herida mortal. Aquí Sasuke muere por primera vez si hubiese estado solo. Sin embargo, ya estaba Karin y lo cura. De hecho, Pierrot agregó una pequeña escena que engloba todo lo que es el Sasuke de Shippuden. Siguen peleando y Vi saca el manto del Hachibi. Sasuke recuerda que Naruto hizo algo similar y uy, miren, ahí sí se caen los pantalones. Por ende le clava un Genjutsu y este cae desplomado. Pero a diferencia de Naruto, al que pudo desactivarle el manto, Vi es un Jinchuriki perfecto y se libera del Genjutsu. Y otra vez lo hiere de gravedad. Segunda vez que Sasuke muere, Esta vez los poderes curativos de Karin no son suficientes, pero Yugo tiene una idea toda fumada, que como los dos tuvieron el sello maldito, entonces sus cuerpos son compatibles, porque Orochimaru que no sé, y le construye el hueco que le dejó Vi, haciendo que Yugo se hiciese niño. La verdad es que esto a mí me pareció siempre raro. No es un guionazo porque al final la esencia de Yugo es ser energía natural. Tiene algo de sentido y como dije antes, Sasuke tenía las células de Orochimaru, así que con eso estábamos resueltos. Igual fue como what the fuck. Sus amigos lo protegen como pueden, incluso Suigetsu da la vida por él. Esto hace que Sasuke recuerde al equipo 7. Miren, esto es canónico, no es relleno. Sasuke recordó a sus amigos. Es más, por aquí también les salva la vida a Karin, y lo hace voluntariamente. Lo hace porque es su compañera, que para este punto del manga tiene mucho sentido y es hasta un gran detalle que habla muy bien del personaje de Sasuke. Sin embargo, con sus acciones luego de esta batalla, esto iba a quedar como una incongruencia digna del emo sensible tonificado. Resulta que hace la Amaterasu, la técnica más violenta y efectiva de los Uchiha. Nah, esa no sirve. No mata ni un samurái cochino de esos, guap. Y aparentemente derrotan a Vi. Se regresa donde Tobi y le dice: mira, toma tu pulpo, rapero. No me más, que me voy a Konoha. Es importante destacar que por aquí Tobi nos muestra una conversación que tuvieron antes, donde Sasuke, lleno de ira, le dice que el dolor de haber perdido Itachi y que todos en la aldea son ignorantes de cómo su hermano se sacrificó por ellos, hace que sea imposible que él siga sus pasos. Por ende, quiere la cabeza de aquellos que fueron cómplices en todo esto, los altos mandos de Konoha.
Y miren, la decisión de ir a destrozar Konoha aquí tiene toda la lógica del mundo. Él no ha escuchado la versión de Itachi, no sabe exactamente por qué lo hizo, qué lo motivó, qué pensaba él, todo esto. Al no tener un punto de vista de su hermano, él debe rellenar los huecos con lo que él considera. Y lo lógico es pensar que fue forzado a sufrir así y a sacrificarse por la aldea. Por ende, la aldea son los verdaderos asesinos y alguien aquí debe cobrar venganza, que en este caso es él. Si se fijan, aquí las motivaciones de Sasuke están bastante justificadas y el personaje de cierta forma no ha perdido su esencia. Las cosas como son, man, debo ser objetivo. Eso sí, la debacle del personaje aún no ocurriría, pero sí empezaría a agregarse cosas que cuando las ves todas en conjunto nos da un personaje que a mí particularmente no me gusta. El emo va con su grupo Pop a dar un concierto en Konoha, pero es interceptado por Tobi, quien les dice que no capturaron al Hachibi, que fueron engañados. Sin embargo, a Sasuke le da igual y dice que no le interesa hacer más negocios con Akatsuki, e incluso ataca a Tobi. Obviamente sin efecto. Por favor, no me hagan explicarle al emo sensible quién es este grandioso enmascarado, porque no lo sé. Este le dice que Konoha fue destruida por uno de sus hombres, Pain, pero que la aniquilación total no se llevó a cabo porque fue derrotado por Naruto Uzumaki. Que esto le saca una sonrisa a Sasuke, que no sé por qué, mira por qué. Si tu rival fue capaz de destrozar al líder de Akatsuki y tú ni siquiera pudiste capturar a un pulpo que rapea, pues no sé, man, yo me preocuparía si fuese tú. Y Tobi le dice que para pagarle la deuda del Hachibi, que mejor vaya a la cumbre de los Kage y asesine a Danzo, la persona con más influencia en los altos mandos de Konoha. Sasuke acepta y se va. Y tiempo. Aquí hay una cosa que no entiendo de Sasuke. Primero, ¿qué pasó con el negocio? Es decir, tú fuiste por Killer Bee porque te darían un Biju. Sin embargo, tú cumpliste con tu parte, pero el tipo no te dio nada. Y sin siquiera negociar, te quitaste la capa de Akatsuki y te fuiste solo, sin ninguna clase de arma adicional, a supuestamente destruir Konoha. ¿Cómo planeas hacer esto? Sí, como dije, que quería destruir la aldea tiene sentido, pero porque supuestamente iba con un Biju que le daría a Akatsuki. Así sí, pero con esa banda Pop jamás ibas a lograrlo, man. ¿What? Segundo, no le importó hacer negocios con Tobi, pero aquí le dice que le pague la deuda, y este acepta como un menso. No le importó cancelar el trato de obtener un Biju y quitarse la capa de Akatsuki, actuando como un verdadero traidor. Pero aquí acepta los términos de Tobi como si nada. No entiendo qué está pasando. Yo asumo que este no sabía que Tobi podía teletransportarse, porque cuando lo ataca se sorprende de sus habilidades. Pero hello, es Uchiha Madara, el tipo que no solo era el mentor de tu hermano, también es el líder de la banda terrorista más importante del mundo. Te iba a encontrar sí o sí. Esto iba a impedir totalmente tu misión de destruir Konoha. Por ende, el raciocinio de Sasuke, que lo venía manteniendo de forma constante durante todo lo que hemos visto de Naruto hasta ahora, aquí por algún motivo se fue a la mierda. Es más, los mismos compañeros se quedan como what the fuck. Le dicen que en serio vamos para allá. Y tienen razón. Pero Sasuke les dice que si él ve algo raro, mata a Setsu con una Materazu. ¿What? ¡Eres idiota! Eso es peor. Le vas a matar la mano derecha al líder terrorista del planeta. ¿Cómo eso ayuda a tu causa, viejo? Pero bueno, la consistencia del personaje de Sasuke iba a empeorar cada vez más. Llegan a la cumbre y todos están ocultos analizando la zona, pero a Sasuke le pica el Jaimiko y salta al medio de todo y hace todo un espectáculo. Esta es otra cosa que no entiendo. Ciertamente Sasuke está lleno de odio, pero siempre lo ha estado, y él nunca había hecho estas estupideces. Él antes calculaba, analizaba y trataba de tomar la decisión con menos riesgo. Lo hizo en la primera parte y lo hace hasta cuando pelea con Killer Bee. ¿Pero qué pasó aquí si no ha ocurrido nada nuevo? Obviamente el circo que monta trae toda clase de problemas y le cae nada más y nada menos que el Raikage. Sin motivo alguno arriesga su vida y su misión intentando pelear con el tipo más poderoso de Kumogakure. Y por aquí despierta el Susanoo. Sí, ciertamente él le dice a su grupo que siente algo diferente y que quiere probar algo. Claramente está hablando del Susanoo y sus nuevos poderes oculares, pero hay miles de formas de probar esto sin hacer este suicidio, porque lo es. Es un suicidio, un kamikaze grupal. Hasta Naruto, que se supone que es un menso, prueba sus nuevos poderes de forma coherente. Pues nada, casi termina muerto, pero mágicamente el guión otra vez lo salva. Y esta vez fue la arena de Gaara. Este le dice que abra los ojos y que no se meta en la oscuridad. Pero Sasuke, quien lo reconoce, le dice que ya es muy tarde. No, no es cierto.
Es muy tarde porque te cambiaron el cerebro luego de la pelea de Vi. O no sé si es que las células esas que te implantó Yugo te secaron las neuronas, no entiendo. Nada, por algún motivo Gaara llora, bota una lágrima. Lo que faltaba. Gaara derramando lágrimas por este menso. Algo que no tiene sentido porque él mismo va y habla con Naruto a decirle que ya su amigo está perdido y que lo deje así. Tiene la determinación para destruirle las esperanzas al que fue su mejor amigo. Pero aquí ve a Sasuke que le dice: soy malote, mañana me tatúo las nalgas. Y se pone a llorar. ¿What? Nada, el tipo sale de la escena y le pregunta a Karin que dónde está Danzo. Este se da cuenta que el chakra de Sasuke es diferente, que es muy oscuro. Algo que ya había dicho antes y que repetirá por el resto de la serie. Sí, Kishi, ya entendimos. Ahora Sasuke es malote. Pues nada, el tipo sale corriendo y entra al salón donde están los 5 Kages. En papel, los 5 más poderosos del planeta. Obviamente esto fue un suicidio muy estúpido, porque le patean el trasero y Onoki, quien no se anda con tonterías, lo desintegra con un solo jutsu. Si no es por Tobi, quien viene de milagro a salvarlo, Sasuke aquí se muere. ¡Wow! Sí, qué gran misión, claro que sí. Cuando estabas con Tobi llegaron a la conclusión de que no podían matar a Danzo. Así como así, porque estaba rodeado en Konoha. Por eso es que aceptas el Biju. Pero aquí sí es una buena idea atacar a Danzo, ¿verdad? Ahora que está rodeado con los 5 ninjas más poderosos con vida, claro que sí. Sasuke, por Dios, ¿qué te hicieron, viejo? ¿Qué te hicieron? Luego de que muerde a Karin unas cuantas veces, Tobi lo saca de la dimensión del Kamui y al salir resulta que ve a Danzo. No solo eso, el hijo de la gran muestra su brazo y tiene un montón de Sharingans. Y aquí Sasuke está al borde de la locura. Aquí su espíritu y su chakra deben estar más oscuros que nunca. Pero aquí sí tiene sentido. Está viendo al tipo que desde su perspectiva es el primer causante de todas las desgracias que tuvo que sufrir su hermano. El principal culpable de la masacre de su clan y en general de todo lo malo que le ha pasado. De paso, el tipo muestra en su brazo la prueba del delito. Tiene los ojos de su familia como si fuesen un adorno. Aquí sí tiene lógica que Sasuke sea malote o que su ira se desborde porque hay una acción, un acontecimiento. Delante de él tiene la materialización de todo lo que él odia. El deseo de asesinarlo debe ser increíble. Por ende, aquí sí entiendo que se desespere por matarlo y que no piense en nada más. Aquí esa frase de Karin que dice su chakra es cada vez más oscuro, aquí sí tiene sentido. Antes no, ni un poquito, porque no había pasado nada. Más bien, Sasuke mientras captura a Killer Bee recuerda a su equipo de la infancia con cariño. Oh sí, que oscuro, se acordó de su novio y su esposa. Luego de esa parte no ocurre nada, se vuelve malote sin lógica y peor aún, se transforma en un idiota sin motivo alguno, solo porque sí, porque es el Sasuke de Shippuden. Tiene una pelea con Danzo que no voy a entrar en detalles porque esto se merece un video completamente dedicado a esto. Pero en resumen, por algún motivo Danzo peleó como un tremendo simio. Jamás había visto un personaje tan nerfeado en este manga, tanto indirecta como directamente. A ver, empecemos con lo indirecto. Primero, Tobi estaba viendo todo desde lejos e incluso mostró que estaba listo para salvar a Sasuke en cualquier momento. El pensar que luego de vencer a este niño tienes que pelear contra Uchiha Madara es una presión psicológica muy pero muy importante. Segundo, Danzo era inexperto con el Izanagi. El estar pendiente de cuántos Sharingan le quedaban y todo eso demuestra que o era la primera vez que él usaba o no lo había usado por mucho tiempo. Esta inexperiencia era una clara desventaja. Estas dos condiciones de forma indirecta iban a garantizar la victoria de Sasuke. Él es el único personaje de este manga el cual el autor le acomodó todo para que pudiese salir victorioso sea como sea. Más nadie ha tenido algo así en este manga, ni siquiera Naruto, que es el protagonista. Lo más cercano que ha tenido el prota es que medio manga le dio la información de Pain, pero del resto él resolvió todo. Y es más, terminó clavado al suelo. Sasuke no, victoria total. Pero como dije antes, este Sasuke nunca pierde, Dios. Y directamente porque Danzo actuó como un verdadero animal. Peleó con un kunai, atacó al Susanoo de Sasuke con un kunai.
¿Quién usa kunais en esta parte del manga? De hecho, los únicos personajes a este punto del manga que usan un kunai como arma principal son Sakura y Danzo. ¿Casualidad? No lo creo. Además que tomó un montón de decisiones absurdas, dejándose matar varias veces sin una razón lógica, pero bueno, como dije, no voy a entrar en detalles con esto. Luego le hago un video, pero el punto es que ganó Sasuke porque la depilación láser que se hizo en los pectorales, le quedó divina. El punto es que vence a Danzo y este en su desesperación toma a Karin como rehén. Sasuke le dice a la niña que no se mueva, como dándole esperanzas de que la va a salvar, y de repente la atraviesa con un raitón, con la intención de matarla a ella y a Danzo en el proceso. Karin desde que la conocimos ha sido una herramienta del autor, para que alguien dijese lo bello que es Sasuke, pero es un personaje importantísimo en el desarrollo de Sasuke, y les comentaré por qué pienso eso. Ciertamente Karin a simple vista solo era una tsundere obsesionada, pero recordemos que esta mujer la ha pasado terrible. De hecho, creo que está en el top de infancias más traumáticas del manga, cosa que es decir mucho, porque aquí todos tuvieron una infancia de mierda. Ella recuerda que la única persona que la ha salvado de forma desinteresada fue Sasuke. Sí, claramente lo hace para ver si tenía el pergamino, pero no le pide más nada, la salva, le sonríe y se va. Esto para Karin era algo increíble porque desde niña todos la usaban de diferentes formas, tan así que tenía mordidas por todo el cuerpo. El único que le tendió una mano fue Orochimaru, que al final también lo usó para sus experimentos y por eso su vínculo con Orochi no fue tan grande. Pero Sasuke aparece nuevamente y le dice que la acompañe en su viaje. Sí, todo era para lograr el objetivo que era encontrarse con Itachi, pero él nunca la maltrató, nunca la obligó a nada, siempre trataba de convencerla con palabras. Esto para Karin lo era todo. Sí, ciertamente le parece atractivo, pero vamos, es atractivo para todos en este manga. Pero como ven, el vínculo que tenía ella con Sasuke era algo más. Que por cierto es importante para el desarrollo del personaje porque muestra que, aunque su misión estaba siendo impulsada por el odio, jamás forzó a Karin a nada, siempre se mantuvo la esencia del personaje. Por eso cuando la atraviesa aquí es impactante porque acaba de sepultar lo último que quedaba de aquel Sasuke que todos conocíamos. Danzo muere y sella el ojo de Shisui con él. El Tobi le dice algo como que, amigo, vámonos a la base. Y este le responde con, ya te dije que no somos compañeros. A lo que Tobi responde con, jijiji, es verdad. ¿Por qué? Resulta que Tobi se va y aparece Sakura. Este le dice que quiere ir con él y Sasuke acepta, pero le pide que para probar su lealtad asesine a Karin, quien está en el piso moribunda. Sakura parece que acepta, pero su plan era matarla a ella también. Sin embargo, Kakashi llega y la salva en el último segundo. Una vez ve a Kakashi, este demuestra que su mente está totalmente corrupta. Incluso le dice a su maestro que se está volviendo loco, porque no puede esperar a matarlo. Por aquí aparece el Sasuke que está loco, y les voy a decir algo. En retrospectiva, es decir, cuando ya sabemos todo lo que ocurre más adelante con Itachi, este comportamiento es absurdo y se merece cualquier cantidad de chistes como he hecho yo. Pero sin saber eso último, haciendo como si estuviésemos en la época donde se emitieron estos capítulos, este Sasuke es brillante y tiene muchísimo sentido. Les comentaré por qué lo veo así. Como dije, Danzo era la materialización de todo su odio. Todo lo que él quería destruir y todo lo que alimentaba su ira estaba frente a él. Todo ese odio acumulado llega a su éxtasis cuando mata a Danzo. Está tan consumido en esta oscuridad que se siente bien, siente que por fin lo logró. Sasuke enloquece porque ese es el resultado que tendría cualquier persona en su posición. Y durante todo el manga, el personaje fue construido para esto, para llegar a un punto de quiebre. Al matar a Danzo, las emociones de Sasuke están por doquier. Pensaba cosas como, sí, lo maté, por fin lo maté, ha muerto. Pero, ¿por qué no se sintió vacío como cuando mató a Itachi? Porque aquí no ha terminado. Itachi era su máxima meta, pero era un solo individuo. Aquí su odio está dirigido a Konoha, y eso engloba muchas cosas. No solo son los altos mandos, también debe destruir toda su infraestructura y también sus ideales. Lo debe destruir todo. Aquí solamente realizó el primer paso, un paso que se sintió bien y que lo llevó al éxtasis porque era gasolina pura para el fuego que ardía en su odio. Por eso es consumido por el placer que siente. Él piensa que por fin pudo llenar el vacío que hace nada ocupaba su odio. Por eso ahora lo que quiere es repetir ese deseo. Quiere seguir sintiéndose así. Quiere terminar con todo lo demás que le falta. Por eso le dice a Kakashi que no puede esperar para matarlo. Por eso no duda en matar a Sakura y por eso no le importa matar a Karin. Ahora es un adicto a drenar su odio en la muerte de alguien. Y ese momentum que logró con estos asesinatos no lo va a soltar. Y eso
llevó a Sasuke a la locura. Por ende, este Sasuke chiflado tiene fundamentos y bases que si saco de lado todos los guionazos y demás tonterías, al menos este pensamiento tiene lógica y de cierta manera está bien hecho. Incluso yo cuando vi esta parte no tuve dudas de que Sasuke sería el último enemigo. Su construcción era perfecta para ello, lo tenía todo para ser el villano final. Sí, claramente era Madara por la historia, pero la batalla de Naruto contra Sasuke iba a ser el final del manga. Eso estaba anunciadísimo por el mismo mangaka. Por ende, sería el último oponente. Y lamentablemente no fue así, pero bueno. Pelea con Kakashi. Por pelea me refiero a que se intenta burlar de Kakashi por no ser un Uchiha y no tener el Mangekyo. Pero este usa el Mangekyo en su cara y Sasuke se queda como bueno, pero el autor me quiere más a mí. Pierde casi toda su vista por sobreuso. Que man, debiste buscarte las células de Hashirama. Y listo, viejo. Sakura casi lo mata, pero la logra atrapar, y cuando justo la iba a matar, llega Naruto. Sasuke por aquí les cuenta lo que dije anteriormente, que se sintió en éxtasis porque acabó con la vida de Danzo. Dato curioso es que Kakashi se sorprende y dice, ¿mataste a Danzo tú solo? Quisiera él. Naruto y él chocan sus técnicas y van al mundo ese raro donde los ninjas de élite se comunican entre ellos. O más bien lo correcto es decir que entienden los sentimientos del otro. Vuelven a la normalidad y llega su niñera Tobi, quien fue llamado por el chismoso de Zetsu. Como adulto responsable, le dice a Sasuke que ya es hora de ir a casa, que no puede andar en la calle tan tarde. Sin embargo, este lo frena porque quiere hablar con Naruto. O más bien le quiere gritar a Naruto porque está harto de que este tipo todo el tiempo esté pensando en él. No tienes idea, loco. Y le pregunta que por qué está tan obsesionado con él, y Naruto le responde que es su amigo, las mismas palabras que le dijo en el Valle del Fin. Para rematar, Naruto le dice que debido al choque de sus poderes, él ya sabe cuál va a ser el resultado de su enfrentamiento. No solo lo va a salvar, sino que los dos van a morir juntos. Sasuke se ríe diciéndole que aquí el único que va a morir eres tú. Ahí sí le dice a Tobi que pide el Uber y se van a su casita. Curiosamente, le cuenta al enmascarado que quiere que le implante los ojos de Itachi porque quiere aplastar a Naruto con todo lo que tiene. Que haciendo paréntesis un momento, me da risa porque Tobi le implanta los ojos de su hermano en un laboratorio lleno de Sharingan. ¿Se imaginan que Sasuke hubiese visto todo esto? Dios, no sé qué haría. Creo que se le saldría la espuma por la boca, la verdad no sé. Pero ok, tiempo. Esto de querer triturar a Naruto es un detallito que indica que aquí, a pesar de todo, el personaje estaba yendo en una buena dirección. Como dije, todo estaba construido para un punto de quiebre y aquí Sasuke desecha todo lo que creía, al punto de que ya no duda en matar a la persona más importante para él. No le interesa, solo quiere que el fuego de su ira siga ardiendo. Hasta aquí, insisto, sacando de lado los guionazos raros, la obsesión del autor por el personaje, las incongruencias de su intelecto, el nerfeo que le hacen todo raro, y mirando solo hasta este punto, es decir, sin tener la perspectiva de lo que ocurre después. Aquí el desarrollo de Sasuke bajo este contexto es muy bueno, y lo digo en serio, es muy bueno. Como dije, toda esta locura está sustentada y tiene sentido dentro de la narrativa del personaje, está muy bien. Pero entonces, Dai, ¿cuál es tu problema con Sasuke? Miren, bastante sencillo. Obviamente aparte de lo que acabo de mencionar hace unos segundos, todo lo que ocurre a partir de este punto es una completa asquerosidad y derrumba todo lo positivo del personaje en Shippuden, al punto de que se gana el título del emo sensible tonificado, una sombra de lo que era el gran personaje de Sasuke. Sale de una cueva, yo no sé dónde estaba, con sus nuevos ojos. Sale todo malote, lleno de ira y agarrándose la cara, todo guapo. Ok, perfecto. Va camino a la guerra y ve a Itachi. Al principio no creía que era él, pero al ver su Susanoo no lo duda. Aquí le empieza a disparar un montón de preguntas alimentadas por sus emociones. Cosa que es lógica porque, como dije, el motivo por el que Sasuke decide destruir Konoha y seguir el camino de la oscuridad es porque no sabía el lado de Itachi. Nunca escuchó su versión. Jamás supo qué pensaba él. Por ende, tuvo que rellenar los huecos que faltaban y dirigir su ira hacia Konoha. ¡Perfecto! Itachi no le presta atención y llegan a donde Kabuto. Tienen una pelea que la verdad no me gustó nada, me impresionó ver a Kabuto tan poderoso y terminé respetándola aún más porque no recuerdo si lo dije antes, pero a mí Kabuto siempre me gustó. Sí, incluso cuando le decían el lamebotas de Orochi me gustaba. Pero la pelea se resume en que Sasuke actúa como un idiota sin experiencia durante todo el enfrentamiento, cosa que no tiene sentido viendo la trayectoria del personaje, pero asumo que era para que Itachi se viese como un dios.
Y de paso sale el Izanami ese que bueno, ya saben lo que opino. Termina la pelea e Itachi le cuenta a Sasuke todo. Le da toda su versión, sus motivos lógicos, sus motivos emocionales. Le cuenta por qué tomó esa decisión, cómo se sintió, la paz que quería crear. Le cuenta cómo se sentía con respecto a él, por qué lo protegió tanto. Todo, o sea, todo lo que le faltaba a Sasuke saber. Itachi se lo dice todo. Es más, le dice que lo ama y que siempre lo amará. O sea, le dice todo. ¿Qué hace Sasuke? Pues ya no sabe qué sentir. Es decir, hay una idea clara y es que Itachi hizo todo por la paz. Sacrificó su humanidad, su honor, su vida por la paz de su hogar, Konoha. Pero como Sasuke tenía todo su odio hacia allí, ahora no sabe qué pensar. Y el problema radica en justamente esa base. Exactamente qué es Konoha, qué es una aldea, qué significa esto. Unas preguntas que son lógicas y su solución también es lógica. Consultar. Revive a Orochimaru y este revive a los Hokages anteriores. Y lo primero que hace Sasuke es eso. Le pregunta a Hashirama que qué es la aldea. Básicamente está buscando a alguien que lo guíe o que le dé contexto de qué es eso por lo que Itachi se sacrificó. Hashirama y Tobirama le dan una clase magistral de lo que es Konoha. Le explican todo, lo que significa, lo que siente la gente, el valor de su hogar, la importancia de tener un sitio donde regresar, lo vital que es cuidar de las siguientes generaciones, algo que explica muy bien Azumi Shikamaru, por cierto. Y todo esto de la voluntad de fuego. Ya Sasuke tiene el contexto de absolutamente todo, incluso de diferentes perspectivas. Tiene la perspectiva de Tobi, quien se lo dice desde el punto de un terrorista y enemigo de la aldea. Tiene la perspectiva de los fundadores de dicha aldea. Y obviamente tiene la de su hermano, quien dio su vida. ¿Qué hace Sasuke aquí ahora? El acto más inhumano que ha ocurrido en todo el manga de Naruto. Sasuke decide que ahora va a mandar sobre todo y todos, que ahora será Hokage y que básicamente va a establecer un régimen dictatorial donde él gobernará el planeta y abolirá cualquier clase de oposición, al punto de que iba a asesinar a los 5 Hokages y yo no sé qué más tonterías. Y miren, esto es una de las cosas más mal hechas que tiene este manga, digno de la peor saga que he visto en mi vida, la cual es la Guerra Ninja. ¿Pero por qué? Porque contradice, escupe y destruye todo lo que había ocurrido antes con el personaje. Vimos claramente que el desarrollo de Sasuke estaba influenciado directamente por lo que siente. El tipo podrá hacer lo que sea, podrá ser un engreído, un terco, lo que quieran, pero algo que no era es insensible. Él cuando algo le afectaba, de verdad le afectaba. Lo vimos con toda clase de situaciones y emociones, odio, amor, ira, tristeza, calma, todo. Aquí, si respetamos el desarrollo y la estructura del personaje, Sasuke debió haberse sentido mal, debió haberse arrepentido de todo lo que hizo, debió darse cuenta que sus acciones estaban destrozando todo lo que hizo su hermano. No solo eso, estaba destrozando a su hermano. La paz por la que Itachi sacrificó su humanidad, Sasuke con sus decisiones la estaba destruyendo. Aquí él tenía que sentirse mal, tenía que reflexionar, tenía que darse cuenta que había cometido un error. Lo mismo que hace al final del manga, eso de que le pide perdón a Sakura y decide viajar por el mundo por sus pecados y demás. Eso era aquí, viejo, aquí. ¿Por qué? Porque aquí todas las motivaciones de Sasuke fueron destruidas. Todas sus dudas fueron aclaradas, todo lo que él no veía claro ahora tiene perspectivas diferentes. En vez de respetar la construcción y la base del personaje, la cual es el sentir, el ser emocional, el tipo aquí es mega apático, un completo robot. Va a la guerra y dice esa estupidez de que va a ser Hokage. Tenía que haber llegado y tener en su mente cosas como wow, la verdad que me equivoqué, o a lo mínimo reflexionar acerca de sus amigos y compañeros. Pues no, un completo cyborg sin sentido diciendo estupidez tras estupidez. Porque sí, porque tenía que pasar la pelea de Naruto versus Sasuke. Es más, les voy a decir algo. Obviamente esto no está confirmado ni nada, es solo la forma en la que yo lo estoy viendo, pero yo creo que el peor error que hizo Kishimoto como mangaka fue que anunció que el manga terminaría con la pelea de Naruto y Sasuke, y les voy a explicar por qué lo veo así. Como tenía esta batalla pendiente, no podía hacer que Sasuke cambiara, se vio forzado a hacerlo villano, porque si no su batalla final no iba a tener sentido. Por eso anteriormente cuando Sasuke mostró esa locura ante Kakashi, yo estaba seguro que
iba a ser el villano final. De hecho, si se hubiese mantenido así durante la guerra, el personaje hubiese quedado espectacular. La batalla final contra Naruto hubiese sido brutal, porque teníamos a un Sasuke consumido por la locura, la oscuridad y la ira. Eso sí era algo a lo que Naruto no solo debía derrotar, sino salvar. Lo que hacía esto más brillante es que durante todo el manga, el protagonista lucha constantemente con el odio y la oscuridad, tanto externa como internamente. Externa por toda la gente que lo detestaba, e interna por el Kyuubi, que recordemos, a Kurama le dijo que iba a desaparecer todo ese odio y oscuridad que tenía en él. Esa era la misión de Naruto Uzumaki en este manga, acabar con la oscuridad y el odio. Miren, fue tan así que él pelea contra sí mismo para eliminar eso de él. Si Sasuke llegaba al final del manga en el mismo estado que cuando vio a Kakashi, hubiese sido una obra de pelea, porque aquí Sasuke sería la materialización de todo lo que el protagonista debía erradicar desde los inicios de su historia. Hubiese quedado brutal tanto por Sasuke como por Naruto, el simbolismo era perfecto. Sin embargo, no fue así. Terminamos viendo una pelea completamente anticlimática, con una sombra de lo que fue Sasuke, una cochinada ensuciada completamente por la basura que fue esta última saga. Yo he dicho infinidades de veces que Kishimoto es un genio, porque lo es. Armar una historia de esta magnitud con dichos personajes lo hacen muy pocos elegidos. Pero hay una realidad, y es que aquí, desde mi punto de vista, como todo humano, se equivocó. Y se resume en lo siguiente: si en serio quería que la batalla de Naruto contra Sasuke fuese el final del manga, y si de verdad quería hacerlo bien, no debía reunir a Sasuke con Itachi. Simplemente no debía, porque así Sasuke iba a mantener su mentalidad y su construcción, haciendo una batalla final espectacular. Y si lo reunía con Itachi, entonces Sasuke debía cambiar y ser el Sasuke que vimos al final del manga, y sin pelear con Naruto, para mantener la coherencia del personaje aquí. O era o una o la otra, no podían ser las dos. Es por esto que a mí no me gusta el Sasuke de Shippuden. Por eso es que hago chistes con él. Por eso me río cuando lo veo actuar como un loco. Por eso le digo el emo sensible tonificado, porque debido a esto que pasó en la guerra, todo el personaje pierde sentido. Todo eso que hizo antes no calza, es incongruente. Miren, lo único que se mantuvo hasta el final del manga es que el tipo es guapo y que es el centro de atención con sus pectorales depilados a traeguionazos, más nada. Por eso nacen los chistes de que es guapo, de que es un papucho y demás tonterías que siempre digo con Sasuke. Porque si nos ponemos en un punto neutral, eso fue lo único que la última saga no modificó o no arruinó del personaje. Se mantuvo igualito en ese sentido. A la debacle del personaje, súmale que el autor vive regalándole poderes, haciendo guionazos para que gane, y acopla todos los sucesos del manga para que el tipo se luzca. Entonces, viejo, ¿qué onda? No puedo creerlo. Este es el motivo por el que no le había dedicado un video extensivo al desarrollo de Sasuke, porque quería hacer esta evolución. Quería que vieran todo lo que yo veo, toda mi perspectiva, para así tener un contexto completo del por qué yo pienso que el Sasuke de Shippuden, para mi desgracia, apesta. Porque como vieron en las otras partes, consideraba a Sasuke un grandísimo personaje. Pues nada, no voy a cubrir lo que pasa más adelante aquí, porque no tiene sentido. ¿Para qué? Todo lo que ocurre a partir de aquí con el personaje, para mis gustos personales, es un asco. Un asco. No hay otra palabra, es un asco. Tiene su pelea con Naruto y bla bla bla. Lamento que no hable de esto, pero por Dios, les juro que no le veo sentido. Al final le dice a Naruto que perdió y tal. Lo meten preso, pero lo ponen en libertad. Sí, un terrorista asesino con incontables cargos contra la humanidad. Un criminal rango S en la cima del libro Bingo, donde estaban todos los Akatsuki. Lo ponen en libertad y ni siquiera condicional. El tipo está en unas permanentes vacaciones por el mundo, como si su pecado hubiese sido robarle el caramelo a un niño, qué sé yo. Se despide de Sakura porque obviamente desde el comienzo le gustaba. Como dije, su amor podrá ser tóxico, pero era bastante canónico y bien sustentado. Se despide de Naruto y le dice que su encuentro vendrá luego, y ajá, ok. Por aquí ocurre el Sasuke Shinden, que les digo es espectacular, o al menos a mí me encantó. Pero tomé una decisión, y es que voy a hacerle evoluciones a todos los personajes en Boruto. Esto por supuesto incluye a Naruto y a Sasuke. Por ende, cuando haga la evolución de Sasuke en Boruto tocaré el tema de los Shinden. Incluso creo que le haré un video a ese Sasuke antes de eso. Pero bueno, ese es el motivo. Y ya, esta fue la historia de Sasuke Uchiha. Siempre... ¿Por qué?
Ciertamente es el favorito del autor y de lejos, pero hay una realidad y es que el tipo genera algo, que lo sigan, tanto los personajes dentro del manga como nosotros los lectores. Sasuke es un imán, todos en el fandom de una u otra forma terminamos siguiéndolo a ver qué hace. Hasta a mí me pasó esto, miren, lo sigo en Boruto. El carisma no solamente es caer bien, yo pienso que hay diferentes tipos de carisma. En este caso es el que genera una especie de atracción, como si se tratase de alguien a quien debes seguir. Y bueno, Sasuke tiene esto sin dudas. Man, no sé, la verdad no lo sé, me explico. El tipo en gran parte del manga es empático y de repente ya no lo es un robot. El viejo es un estratega, pero no realmente porque empieza a hacer tonterías como lo de la cumbre de los Kage. El tipo tiene talento, pues sí, pero da igual porque el autor vive regalándole poderes. O en tal caso, acopla todo para que gane siempre en Shippuden. No sé qué pensar. Sasuke en Shippuden fue demasiado inconsistente, a diferencia de otros personajes que fueron arruinadísimos en la saga de la guerra, como no es el caso de Sasori, que esto solamente se hace en una cosilla. Sasuke hace un cúmulo de incongruencias increíbles. Súmale que el tipo es invencible y todas sus peleas son un guionazo, entonces viejo, ¿qué quieren de mí? Genuinamente, no sé cuáles son las virtudes del Sasuke del manga de Naruto. Si hablamos del Sasuke Shinden o el de Boruto, viejo, hago una lista de supermercado y todo, pero eso es otra cosa. Si me enfoco solo en el Sasuke de la primera temporada, pues tiene varias, pero no creo que sea algo justo, tengo que evaluarlo en su totalidad. Sasuke es extremista en todo sentido. Si algo lo hace feliz, entonces eso es lo mejor de la vida. Si algo lo hace triste, entonces debe erradicarlo. No hay un gris en el pensamiento de Sasuke. O es blanco o es negro. Y eso en muchos casos no es algo saludable. Y claramente, en este particular no lo fue. Nuevamente, no lo sé. Basándonos al final del manga se puede decir que es imprudente, pero no realmente porque vimos muchas veces en el Naruto original y a principio de Shippuden que el tipo piensa todo dos veces y luego es que ejecuta. Que no se deja ayudar, pues el tipo quiere hacer todo de repente él solo. Pero es mentira porque incluso formó un equipo y pedía ayuda. Entonces, la verdad, no lo sé. Si de casualidad estás pensando, bueno, pero analízalo hasta que revive Orochimaru. Y sí, pudiese hacer eso, pero no sé, me parece injusto. Hay otros personajes que los he evaluado con todo el manga, como Minato o Naruto, que claramente es una evolución que voy a hacer otra vez, la de Naruto, y me va a dar como 5 partes. Por ende, me parece injusto que haga esto con Sasuke. Aunque francamente no recuerdo cómo lo hice en los otros casos. Yo escribo el guión y hago el video en el momento. Trato de imprimirle cómo me siento al hacerlo. Es por eso que a veces se me olvidan cosas. O no recuerdo algo que dije en otro video. Obviamente también siento que he definido un poquito mejor la fórmula de estos videos. Pero bueno, eso es algo que tengo que mejorar. No cambiar porque me encanta que cada video de una u otra forma sea único. Pero sin dudas es algo que debo mejorar. Facilísimo. No lo pongas a hablar con Itachi. Deja que mantenga la locura, que se quede chiflado como estaba, porque como expliqué hace rato, eso iba a generar un simbolismo increíble en la batalla final, haciendo que el clímax de esta historia fuese infinitamente mejor a mi parecer. Es tan sencillo como eso, no había que hacer más nada. Sí, claramente hubiese preferido que mantuviese lo que tenía en el Naruto original, eso de que perdía combates y que no necesitaba guionazos. Pero bueno, eso solo no lo hacía un mal personaje. Bastante molesto y atorrante, pues sí, claro. Pero eso no es ser un mal personaje. Cuando se lo sumamos a lo que ocurrió al final, pues sí, claramente empeoró la cosa, pero bueno. Ahora, esto de la guerra sí que lo hace ser un mal personaje en mi opinión. Y por eso ese último cambio jamás debió ocurrir. Sasuke Uchiha es un personaje que a mí me encantaba. No hace falta que explique por qué. Tengo casi 3 partes de esta evolución echándole flores. Pero sufrió, creo yo, la peor debacle de todos los personajes de Naruto. Si tuvo una evolución, sí. Su crecimiento como personaje fue muy bueno. Pasó de ser un niño con inseguridades a uno con mucha seguridad en su meta, a un joven adulto con las cosas claras y unos motivos sólidos. Y luego a alguien completamente corrupto, pero con toda la lógica de por medio, debido a que cada parte de su crecimiento estaba siendo influenciada por el odio. Lamentablemente, todo esto se desperdicia en la saga de la Cuarta Guerra Ninja. Aunque ¿saben qué es lo que realmente me duele? Que tenía absolutamente todos los elementos para ser uno de los grandes de la historia del anime.
Solo miren al Sasuke de Boruto, el tipo es increíble. Y ese personaje no tiene nada inventado nuevo. Ese Sasuke es el de la primera temporada, pero más maduro, con la mente clara y sin las tonterías de andarle regalando guionazos y demás. Sin embargo, hay algo que hay que destacar. A pesar de todo lo que ocurrió, Sasuke es uno de los personajes más populares de la historia. De hecho, todavía está vigente. Tan vigente que mírenme aquí, casi 2020, llevo en conjunto unas 100 horas hablando de él en esta evolución. Y esto, para bien o para mal, hace que Sasuke sea un emblema, un símbolo que a pesar de que cayó, siempre será recordado como el personaje que pudo haber sido, uno de los mejores del anime. Y ese pudo haber sido Sasuke Uchiha. Ajá, pensaste que venía, no te vayas todavía, no me acuerdo qué es lo que yo digo. Quería hacer esta parte sin guión ni nada porque solamente quería darte las gracias, porque si estás viendo este video y lo viste completo y llegaste acá, eres una de las principales razones de que todo el canal haya crecido y de que pude cumplir mi sueño de hacer estos videos y decir tonterías en internet. Eres un gran responsable de esto, entonces muchísimas gracias. No hice guión, no sé cómo agradecer aquí, soy muy malo para esto, pero bueno, si estás viendo este video antes del año nuevo, espero que tengas un grandioso año nuevo. Y si lo estás viendo después, pues nada, que siempre tengas un año nuevo, que digo, un año espectacular, un año buenísimo. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí y nada, nos vemos, hasta la próxima.